Consultor político. Roberto, gracias por estar con nosotros. El título que me ha puesto producción para esta entrevista es Ecuador y su laberinto político. Esas últimas dos palabras, la verdad que me llaman poderosamente la atención y quiero analizarlas un poco con usted. ¿Por qué digo esto? Porque está en ciernes el juicio político al presidente de la República. También se viene el proceso de elecciones de renovación de autoridades en la Asamblea Nacional. Esto con relación a esa parte. No toquemos por el momento el tema de la posesión de las nuevas autoridades y dignidades seccionales, porque ahorita quizás la atención se centra en lo que puede pasar en la Asamblea Nacional. Este laberinto político con estos dos tópicos, ¿usted cree que están jugando un papel preponderante para el futuro del presidente de la República o no tiene nada que ver uno con lo otro? No, por supuesto que sí, pero en realidad el título sugerido para la entrevista no tiene nada que ver con lo que normalmente ustedes están haciendo aquí hasta el momento, ¿no? Que es haber entrevistado a decenas de personas para hablar exactamente de lo mismo, ¿no? Yo más bien hablo de laberinto político para hacerle un llamado de atención a los políticos. Y voy a hablar de otra cosa, a pesar de que no soy técnico en eso. ¿Y cuál es el llamado de atención? El llamado de atención es lo que se nos viene en el mes de diciembre, que es terrible. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al nuevo fenómeno del Niño. Okay. Hace 25 años, desde el año 1998, no está presente. Y todas las señales que se están percibiendo a nivel científico y a nivel del montullo simple de nuestro campo, estamos en mayo, mediados de mayo, y sigue lloviendo. No es buena señal. Son las 6:30 de la tarde, la gestión de riesgos dice que va a haber lluvias intermitentes en todo el país y no es la época. Entonces, la temperatura de las aguas llega normalmente cálida y ya ahorita, en estos momentos, estamos en 1.5 y 2 grados. ¿Qué fenómeno del Niño? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar probablemente en el mes de diciembre, queridos periodistas? Es que la temperatura de las aguas suba de 3 a 4 grados y ya no tenemos fenómeno del Niño, sino súper el Niño por primera vez en la historia. ¿Y eso qué podría traer como consecuencia? Que involucionemos unos 10 años como país. ¿Por qué razón? Porque en el año 1982, cuando fue el fenómeno del Niño, el primer fenómeno del Niño del cual se tiene registro histórico, ¿no? No se conocía, antes se conocía como invierno. Que fue devastador. Pero teníamos 8,5 millones de habitantes, hoy tenemos 18. Y esto va a implicar una serie de cosas que las voy a explicar a continuación. La NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, que queda en Washington, pero se ha estado reuniendo en San Diego 3 veces el último mes, y que está programada para ver el tema del fenómeno del Niño, porque en Estados Unidos se consume mucho atún, y el atún es de agua fría. Y al tener nosotros, Perú, Colombia y Ecuador, que son proveedores de atún a nivel mundial, este calentamiento de aguas, el atún se va mar adentro y aguas profundas. Entonces esto va a afectar significativamente el mercado del atún a nivel mundial. Entonces por eso están preocupados y están enviando toda la información necesaria y diciéndonos que nos preparemos, pero aquí nosotros estamos en un juicio político, ¿no? Ese es el llamado ahora de atención. Ahora entiende la conexión de una cosa con la otra. Del título, ¿no? exacto. Cuando usted me dice cuáles pueden ser las consecuencias, yo he sacado algunas conclusiones. Tengo un hermano que es un experto en este tema, que es biólogo, pertenece a la ONG World Wide Foundation y a su vez es miembro de la Comisión Interamericana del Atún y me mantiene informado. Las consecuencias, para que nos escuchen los señores políticos, los que se van a posesionar este domingo, los que están a cargo de las autoridades de la Asamblea, de las renovaciones, de las negociaciones y los que están al frente del país. Destrucción de la infraestructura vial, carreteras, caminos, calles, puentes, comunidades y ciudades aisladas, deslaves, erosión, imposibilidad de sembrar y o trasladar productos. Recordemos que nuestro alimento básico es el arroz y se siembra en enero y abril, y si llueve no se siembra. ¿Qué vamos a consumir? Las reservas. Ya no hay no hay reservas estratégicas. Tenemos la destrucción total y parcial de viviendas, enfermedades que vendrán como las estomacales, dengue, COVID, malaria, de la piel. Y ahí viene un problema, hambruna y encarecimiento de precios. Al no haber reservas en julio o agosto, ¿qué vamos a comer? Pregunta número 1, puede que el quintal de arroz se vaya a $150. ¿Qué va a pasar en el suburbio y en las zonas periféricas cuando les pidan $1.50 por libra? Van a saltar los supermercados, señores. Roberto, para continuar con el detalle de lo que usted nos está señalando en este momento, le voy a dar paso a mis compañeros aquí en la mesa, Luisa Delgadillo y Eduardo Mendoza Estrada. Ellos tienen seguramente más preguntas sobre este tópico que usted está puntualizando en este momento. Luisa. Gracias. En realidad, reflexionar y a la vez, luego de escuchar esta información,
que me ha dado terror escucharla. Yo desconocía de esto, pero me atrevería a pensar que nuestra clase política seguramente sí ha tenido acceso a esta información, pero están priorizando en este momento otros intereses a estos que son sin duda los intereses del Ecuador entero. Y me angustia pensar en todo lo terrible que va a suceder. Y lo único que se me puede ocurrir en este momento es, en lo personal, comenzar a prepararme y abastecerme para poder tener reservas que me permitan, hasta donde medianamente se pueda, capear el temporal y comenzar a compartir esta información con todos mis conocidos, con mis amigos, con mi familia, para que se preparen para aquello terrible y devastador que usted nos está diciendo. Y le cuento algo, ¿no? Para terminar las ideas que tenía de claro las consecuencias, lo que dije al principio, la involución como país, porque vamos a reconstruir. Sí. Y ahora sí vamos a ver los efectos de no haber dragado. Ahora sí lo vamos a sentir. Yo voy a Daule constitucionariamente. Fui esta semana, pasé por Los Lojas. Hace 10 días abrieron apenas un cuarto las compuertas de Daule Peripa. Eso está bajo agua. No ha llovido después de eso. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando el embalse se llene? Tengan que abrir por completo las compuertas. Se inunde eso, se va a cubrir hasta el carretero. Y si sigue lloviendo, esa gente que va a vivir en el techo de sus casas. Entonces, ahora sí vamos a sentir los efectos de no haber dragado, porque los ríos están llenos de sedimento. Y viene el momento político. ¿Cuándo es el arranque posible? En el diciembre del 2023, extendiéndose por 8 meses hasta agosto o septiembre del 2024. Esto es, a escasos 2 meses de la inscripción de las candidaturas. Es decir, que en el año 2025, en febrero, vuelva a ser el eslogan de los candidatos. Yo te voy a reconstruir más rápido. Yo te voy a desenterrar a los muertos que están enterrados y que han desaparecido en los deslaves. O sea que esto podría tener igual dimensión que la pandemia. Es que lo que pasa si es lo no siguiente. Es peor. Cuando usted, Luisa, me dijo hace un momento que esto le recordaba eso, a mí me recuerda cuando el Ministerio de Salud, en octubre le dijeron, no hizo nada, en noviembre le volvieron a decir, la OMS declaró guardaron pandemia. Silencio, secretismo. En enero volvió el tema, en febrero se hablaba que ya estaba en Italia, que ya estaba en Europa, que ya estaba en China. Bueno, llegó marzo y sentaron a un funcionario en el aeropuerto de Guayaquil con una mascarilla sin guantes y a repartir folletos, que es el famoso meme, que lo hemos visto todos. Así es. Así estamos ahorita. Por el amor de Dios, Así esto es gravísimo, ahorita. gravísimo. Jugando pelota en la asamblea, con el tema de las nuevas autoridades, con el tema de si el presidente se va o se queda, pero no entendemos que en 6 meses el COVID va a ser un enano de circo al lado del gigante que se nos va a venir encima, ¿no? No se puede luchar contra los embates de la naturaleza, eso es evidente, pero sí podemos prepararnos. ¿De qué manera? Bueno, yo le repito, yo no soy un experto, pero limpieza de canales, de embalses, de las represas, limpieza de los cauces de los ríos, muros de gaviones, reubicación de las poblaciones en sector de riesgo, ya preparar los albergues, ya tener raciones, ya tener equipos de rescate, y aquí hago un punto de orden. En el Ecuador hicieron desaparecer la famosa defensa civil. Pregunte por qué. Habían más de 12.000 ecuatorianos que tenían una camisetita color naranja y que en épocas de crisis salían a ayudar. Así es. Gestión de riesgos debe tener unos 300 funcionarios a nivel nacional. No sirven ni para poner uno por cantón para izar la bandera los días lunes. No les alcanza. Ahorita deberíamos tener 50.000 ciudadanos voluntarios ya capacitándolos para ser rescatistas, ¿cómo entrega las raciones? De hecho, recuerdo que esa defensa civil tenía pues sus voluntarios, su cuerpo de voluntarios. Así es. Y en estos momentos se los va a necesitar más que nunca para que puedan trabajar con los GAT y puedan ejercer, apoyo. Porque, ¿qué pasa? Que la defensa civil, los ciudadanos son de los sectores. Entonces serían los primeros en poder ser activados para los rescates, justamente. Yo no quiero ni pensar lo que va a pasar en Durán, por ejemplo. Yo veo a Durán inundado por completo, todo, centro, norte y sur, y las zonas bajas, como el Recreo y sus 6 etapas, y todas esas invasiones, 10 de agosto, 5 de junio, que le llaman ciudadelas, sí. 1,5 metros bajo agua. ¿Qué va a pasar en los Ceibos? Cuando se venga el agua del cerro del Bimbambú, el Cerro Azul.
Allá estuvieron una vez en el año 82, 2 metros de agua. 2 metros de agua, Sí, las familias lo recuerdo. vivían en el segundo piso. Sí. ¿Qué va a pasar en Urdesa? Ya. ¿Y qué va a pasar en Mocolí? Esto nos va a afectar a todos. Yo le pregunto, ¿no? ¿Mocolí qué es? Yo tengo mis años y jamás en ningún mapa aparece esa isla, islote. Eso es producto del sedimento, eso es un palmar pegado a 80 metros de la orilla. Y hábilmente, pues, los promotores de esa época rellenaron el resto. Eso es Mocolí. Eso significa que el nivel freático de Mocolí es altísimo. Aparte tiene lagos, aparte tiene canales y aparte tiene el río. Cuando el río esté arriba, la marea esté arriba, los lagos estén con los embalses llenos, los canales hasta las marimbas timbas y el nivel freático arriba, se les va a empezar a inundar por el servicio higiénico en las casas. Y ahí vamos a ver, pues, si es que vale $800 el metro vivir bajo agua. Entonces, esto va a afectar a todo el mundo. Eso es lo que tenemos que tratar de entender los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que debería hacerse en este momento? Esto es como enfrentarse a la guerra. A mí me recuerda esto del año 93, cuando vi a varios expresidentes sentados al lado de Sixto Durán Ballén deponiendo toda actitud y diciendo cómo vamos a confrontar un enemigo común. El súper fenómeno del niño que se nos viene es un enemigo común. Y es hora de que los políticos de este país, y por eso dije de un principio que vengo a hablar de otra cosa y vengo a hacerle un llamado de atención a los políticos, se sienten a entender que en 6 meses se nos va a venir el cielo encima, literal. Y que si no hacemos nada y seguimos siendo egoístas y haciendo oídos sordos ante estas advertencias que nos están haciendo desde afuera, y que los gringos lo que están haciendo es no querernos alertar para que la gente no salga corriendo hacia los Estados Unidos, a huir hacia lo seco. De hecho, están tomando sus previsiones en la frontera Así es. para impedir que la gente siga ingresando de manera irregular. Esto viene y va a afectar desde México hasta Chile. Así afecta el fenómeno niño, pero con mayor presencia en el Ecuador, Perú y Colombia, porque así como somos bendecidos, porque se corta y se rompe aquí la corriente Humboldt y la corriente del Niño, que es lo que crea este microclima fantástico del cual disfrutamos, asimismo ahora eso va a ser un perjuicio, o sea, va a jugar en contra nuestra y vamos a sentir con mayor fuerza los efectos de esto. Por eso es que es necesario hacerle un llamado a los señores políticos, gobernantes, oposición y apoyo para que entiendan que esto va a afectar a todos y que va a afectar a ricos y pobres, a unos en mayor escala, a otros en menor escala, pero que no podemos pasarnos de aquí a fin de año con esta continua pelea para ver quién es el que acapara el poder y si el presidente se queda o no se queda, y después quejarnos cuando tengamos el agua hasta el pescuezo, ¿no? Y cuando hay zonas tan peligrosas, y le voy a poner un ejemplo, cuando usted va por la perimetral y llega y ve del lado izquierdo la parte de atrás de Pascuales que se llama Paquilla, y aquí está Bastión, y ve ese cerro cortado a navaja, y ve las casitas ahí puestas que están exclusivamente por la ley de Newton, o sea, por efecto de la gravedad se sostienen, y usted ve que hay como 300 metros que todo el tiempo hay una maquinaria municipal recogiendo tierra, porque hay un deslave natural, apenas por la caída de las aguas servidas. Usted se imagina después de 20 o 30 días de lluvia continua, lo que va a pasar. Se van a venir las casas abajo. Lo mismo en la calle Las Aguas, que conecta Urdesa con la Tanca Marengo. Ahí también siempre hay problemas por el cerro. Imagínense. Y ahora, ¿qué problema tenemos nosotros? La vez que llovió fuerte hace un mes y que se inundó mucho la parte de Sauces, por ejemplo, sí, yo vi cómo sacaban toneladas de botellas plásticas y desechos y todo eso. Bueno, pues este invierno es un juego de niños al lado del que viene. Y la gente sigue botando basura. Y no se hace conciencia de que este es un problema de todos. Ya ahorita el gobierno debería estar, la comunicación debería estar, arreglen sus techos, protéjanse mejor, levanten dinteles en sus puertas para que los sectores bajos por ahí no se les meta el agua. Aprovisionense de agua, de alimentos, de víveres no perecibles. Así es. De alguna manera, en cada casa, en cada tengan familia. una vivienda de algún familiar que esté en un sector que no se inunde tanto para Así que puedan es. guarecerse en el caso de que su casa se les inunde por completo. Supuesto. Tener zonas de evacuación. O sea, ya es una cosa que deberían trabajarse entre todos. Sí, perdón. Quiero preguntarle algo, Roberto. Mire, y es respecto del tema de la resiliencia, porque lo que tenemos que comenzar a invertir en este momento, y es mi óptica, porque algo de conocimiento tengo de recursos naturales, doy clases del tema justamente, y es invertir en resiliencia.
Le pregunto, Guayaquil hoy cómo está, es una ciudad resiliente. ¿Podemos aguantar todo un embate de lo que se viene? No, definitivamente no. Y le explico por qué. En primer lugar, hay una cultura del desorden y que si el alcalde que está entrando no le mete mano dura a ese tema, va a ser complejo. O sea, usted ve que ya 1000 personas quisieron invadir la zona de reserva de Samanes. Entonces, estamos pensando en eso, en el inmediatismo, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, la gente ahorita ya tiene que empezar a actuar, tenemos que empezar a actuar como un ejército, o sea, organizados, ¿no? Totalmente estructurados. Y esa organización tiene que venir desde arriba. Y este bendito COE nacional y estos benditos COEs provinciales y cantonales que son un saludo a la bandera, o sea, deben tener otro tipo de función, porque solo son reuniones para aplicar políticas que vienen desde arriba, pero que dada la geografía, orografía y la situación de cada uno de los diferentes sectores no funciona en general. Una cosa fue el COVID, esto va a ser desastroso. Yo pregunto lo de la resiliencia y es por el tema de la inversión. Yo todos los días hago hincapié que los gobiernos, y en especial este gobierno desde hace algún tiempo atrás, no tiene inversión pública, ¿ok? Y se está dedicando muchas partes del presupuesto general del Estado. Asimismo también lo que podría llegar a pasar en el momento que pues, se asuma el nuevo alcalde o la alcaldesa saliente, etcétera, etcétera. No se ha invertido en este tema de resiliencia, cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que es necesario comenzar a invertir ya desde el lunes que entra el nuevo alcalde a la ciudad, que entra la nueva prefecta? Porque yo le preguntaba fuera de micrófono, ¿cómo los veo? Usted me dice, los veo que tienen un reto grande por lo que se viene. ¿Cree usted que tienen que comenzar a invertir en gestión de riesgos, gestión de cambio climático, resiliencia, sostenibilidad? No solo con la transición ecológica planteada por el gobierno, que creo que fue positivo con el tema, pero ¿cree usted que tiene que comenzar a invertir en eso? ¿Hacerse un fondo respecto del tema? ¿Cree usted que debería hacerse un fondo, así como se hizo en algún momento el fondo de agua que se ha hecho aquí de la cuenca del río Guayas, etcétera, etcétera? Y ha habido algunos otros fondos. ¿Cree usted que se debe de invertir en un fondo a nivel nacional? O sea, en este momento, más allá de políticas públicas a largo plazo. No, un fondo económico que nos pueda servir para aguantar esto de aquí. Lo entiendo perfectamente, sino que hay acciones que creo que tienen que ver mucho con la resiliencia, pero que deberían ser tomadas inmediatamente. Por ejemplo, las alcantarillas de Guayaquil no pueden ser huecos directos que van a un ducto cajón. Hay que empezar a ponerles mallas para que allí se queden los desechos grandes, la botella plástica, la funda plástica, el palo del helado, etcétera, etcétera, de manera tal que no inunden de basura y obstaculicen y obstruyan, que ese fue el problema ahorita durante las inundaciones, la cantidad de basura. O sea, en estos momentos lo que se deben tomar son acciones rápidas y concretas que puedan aplicarse hasta el mes de diciembre, porque lastimosamente en octubre ya se habla de que se podría adelantar, pero en octubre normalmente los montubios hablaban del cordonazo de San Francisco, que es cuando caen unas lluvias intensas durante corto tiempo, y luego ya empiezan los cielos a cambiar. El tema está en que si esto nos cae en diciembre y en enero, que es cuando va a venir el golpe de agua fuerte, y el problema del fenómeno del Niño, y para quienes no lo han vivido, son personas más jóvenes, el último fue en el 98, que fue fuerte, pero yo recuerdo muy bien el del 82, porque estaba en la universidad. Íbamos a estudiar, incluso tu papá, con el agua a la rodilla. Entrábamos a la universidad con el agua a la rodilla, ¿ya? Y llegábamos a clases absolutamente, no mojados, encharcados. La humedad era insoportable. O sea, era un clima para estudiar imposible. Adicionalmente a eso, salías tú con el agua a la rodilla y llegabas a tu casa con el agua a la rodilla. La ropa nunca se terminaba de secar. Las mujeres iban y los hombres iban con terno y todo, con el terno, el pantalón enrollado hasta la rodilla, y los zapatos y las medias en la mano. Así se anduvo meses. Y la ciudad era chiquita. Ahora imagínese. Ahora va a ser brutal. Con toda la problemática y el climática tránsito que se quedan los carros varados. Entonces va a ser una cosa que si no tomamos conciencia y empezamos a hacer una política pública inmediata de prevención y ya más que nada
de mitigación, porque en esto pasa lo siguiente, ¿no? Va a venir el fenómeno, nos va a golpear. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Tener ciertas acciones para poder mitigar, para poder remediar inmediatamente y sobre todo resistir y después reconstruir. Vuelvo y repito que esto es tan malo para los políticos porque, si bien es cierto, no es lo mismo ver el partido desde las gradas que jugarlo. Entonces la Revolución Ciudadana, por ejemplo, ha dicho, con Correa estábamos mejor. Perfecto. Ahora van a tener la oportunidad de mostrarlo con Alcaldía de Guayaquil, Alcaldía de Quito, Prefectura de Guayas, Prefectura de Pichincha, que son las ciudades más pobladas y las provincias más pobladas del país. ¿Y si el Ecuador se inunda? Y en este país que somos inmediatistas, como dije hace un momento, que los ecuatorianos queremos soluciones ahora, no mañana, ahora. Como el famoso, ¿dónde? 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 Es ahora. Entonces, ¿qué va a suceder? Que entonces van a decir, no ha sido tan fácil y no ha sido tan lindo como lo pintaban. Y resulta que esto se acaba en agosto, septiembre, y en octubre son las inscripciones de candidaturas, y en febrero estamos votando por presidente, con un país despedazado. Sí, desbaratado. Hace un mes y algo se cayó un puente, ¿no? Y tienen que colocar un puente Bailey. Lo mandaron a ver a China, 4 meses. Ya ahorita el Ministerio de Obras Públicas debería tener 100 puentes Bailey guardados, porque se van a caer todos los puentes. En el 82, los 7 puentes que hay para Machala se cayeron. En el 98, 93, recuerdo, o sea, 11 años después, a mí me tocaba ir a Machala y yo seguía pasando por 4 puentes Bailey. 10 años después, seguían los puentes Bailey del año 82. Yo sí me acuerdo. Es así. Entonces, no tenemos puentes Bailey, no tenemos nada. Y si se caen los puentes y las comunidades se quedan aisladas, ¿qué va a pasar? No, es la verdad lo que usted menciona. La verdad es que es de que todos pongamos el hombro. Importante la Constitución en ese aspecto, como le digo, de fondos para resiliencia. Y está contemplado en la misma ley, fondos y la inversión pública en esto. Porque se va a invertir, muchas nuevas autoridades van a querer invertir en políticas públicas en pro de lo social, que está bien, es lo correcto. Pero tienen que considerar que se viene un fenómeno del niño y que no estamos listos. No. Y es algo real, no estamos listos. Y que todos tenemos que trabajar y asumir las competencias que nos toquen. Porque muchas veces pasa que los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno nacional se tiran pues la pelota. No, te toca a ti, no, te toca a ti, no, me toca a mí, me toca a mí. Es importante invertir en esto, Roberto. La verdad es muy interesante lo que está mencionando. Pero es importante sobre todo... Diga. Sí, o sea, es importante en este momento, sí, las raciones, es que ya hay cosas que hay que hacer, o sea, hay que tener albergues, hay que tener raciones alimenticias. Esto ya no hay nada que hacer, hay que tener botes de esos de goma para los que usaba la famosa defensa civil. Hay que organizar 50.000 rescatistas, pero ya. Pero por sobre todo, y lo que empecé diciendo y el motivo de haber venido, a pesar de que no es un tema que yo domine ni nada de eso, pero yo creo que al igual que algunos millones de ecuatorianos han de estar repletos de la política, y yo que vivo de esto, que estoy cansado de ver la irresponsabilidad de los políticos, y lo que van a tener que hacer es que en un momento determinado, por Dios, siéntense en una mesa y entiendan que se nos viene el cielo encima. Yo no quiero que, como decía mi abuelita, yo no soy fundamentalista religioso, pero yo no quiero pensar que esto va a ser un castigo del cielo por todo lo que estamos pasando, por tanto sicariato, por tanta maldad, por tantas cosas que se ven en el país y por tanto egoísmo de los políticos, que venga Dios y nos mande a ver, se están portando mal, ahora sí, arrodíllense, ¿no? Y yo no soy fundamentalista, yo soy católico, practicante como cualquier otro, pero veo que si no reaccionamos, nos va a dar el cielo un estate quieto tan fuerte que nos vamos a pasar 10 años lamiéndonos las heridas. Importante lo que usted menciona, Roberto, es sin lugar a dudas sumamente importante y que pues un jalón de orejas a los políticos. Quedan 6 meses, 7 meses de aquí al mes de diciembre. Y sí, se puede estar viniendo un niño, y el 65% creo que veía de probabilidades ya va creciendo cada vez. Va creciendo, exactamente. No sé si Luisa tenga algo más que decir. Está asustada, que la veo que se persina. No, estoy aterrada. Y yo creo que, como bien decías, mi querido Eduardo y Roberto, yo no tenía conocimiento de esto, me estoy enterando hoy.
creo que no solamente debe ser un llamado de alerta para los políticos, sino para la humanidad entera y para todos los que vivimos en este país maravilloso. ¿Qué es lo que hemos hecho con el país que Dios nos ha regalado con tantas bondades y tantas cosas maravillosas, tanta violencia, tanta maldad, tanta mezquindad, tanto egoísmo, tanta ambición desmedida? Entonces yo sí considero que no solamente debe ser un llamado de alerta para los políticos, sino para todos. ¿Sí? Y justamente el consenso debería ser que se sienten, como lo hicieron en Chile, la izquierda y la derecha hicieron un plan nacional de desarrollo y lo cumplieron. Así es. Yo no entiendo por qué no se puede sentar en una mesa Issa, Nebot, Lazo, Correa, Glass, quien sea, y decir, señores, se nos viene esto, ¿no? Y esto nos va a afectar políticamente incluso a todos. Así es. ¿Ya? Pues estoy poniendo el ejemplo de qué va a pasar si es que no ha sido la vida tan color de rosa para las nuevas autoridades que se sientan y que no han podido en realidad demostrar que en realidad estaban mejor con su modelo de gestión política y social, porque sencillamente no se va a poder. No se va a poder porque las condiciones no se van a dar y lo que va a hacer es un sálvese quien pueda y mira cómo ayudo aquí, cómo parcho acá, cómo hago lo de acá. Entonces, pero si todos bogamos en el mismo sentido, vamos a poder respirar y que no nos tape el agua y nos impida respirar, que es lo básico, ¿no? Claro. Y no haya tanto desastre, no haya tanto muerto. O sea, miren que lo que pasó en Alausí, lo que ha pasado en Quito cuando han habido esos deslaves. O sea, acá puede ser esto, pero una cosa, así es. Y repito, el ejemplo que estoy poniendo, los barrios pelucones pueden también quedar a flote. Todo o el sea, mundo. esto es para todos. Y si no, ustedes como medio de comunicación, yo los invito a que empiecen a invitar expertos, a que empiecen a hacer un llamado de atención de verdad al gobierno, a las autoridades seccionales, a los políticos para que entiendan que esto está anunciado, está previsto, se ve allá. Hay una especie de ratones que hay en Alaska que durante una época en que se procrean, llegan a ser tantos millones que el instinto los hace que vayan hacia unos acantilados y se lance una gran parte. Y ese suicidio masivo permite que los que quedan sobrevivan y siga la especie, porque de otra manera se terminarían comiendo entre ellos. Así parecemos. Ahí está el acantilado y vamos caminando derechito al abismo y seguimos. Lastimosamente, como aquí no les gusta leer y no les gusta informarse sobre los temas científicos y técnicos, entonces esperamos a que nos caiga, se nos venga el mundo encima para recién allí reaccionar. Entonces es un pedido que yo les hago como ciudadanos a ustedes, medios de comunicación tan importantes, para que inviten a otros medios de comunicación, para que empiecen a traer expertos y les jalen las orejas y les hagan entender a estos señores que nos gobiernan tanto seccionalmente como nacionalmente. Estamos contra reloj. Que es ya. Así es. Perfecto. Agradecerle a Roberto Guerrero justamente por su aporte el día de hoy. Muy interesante la última parte del programa, la verdad, muy interesante. Muy buenos los entrevistados del día de hoy. Wendicita, la felicito. Juan Carlos. Pasaste, bueno. Muy bien. Y todos los demás. Roberto Guerrero, un abrazo grande y muchas gracias por estar. Estos micrófonos son suyos. Nos tenemos que ir, Luisita. Nos vamos. Sí. Nos vamos. Me voy aterrada, Eduardo, pero sí, me voy. Sí, pero es un llamado de atención importante. Roberto Sí. Guerrero tiene la razón. Nos vamos y volvemos mañana. Nos vemos. Claro que sí. Un abrazo. Buenas Un abrazo. noches y gracias, Robert. Gracias a ustedes.